El páncreas es un órgano que se encuentra situado en la pared posterior del abdomen superior, justo detrás del estómago, y se encuentra rodeado por el duodeno, al cual vierte sus secreciones. La vascularización es provista por el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Está inervado por el sistema nervioso simpático a través del nervio esplénico y por el sistema nervioso parasimpático a través de las ramas del nervio vago. En su anatomía se puede distinguir un páncreas endocrino, cuya principal función fisiológica es el control de la glicemia, y un páncreas exócrino, cuya secreción es fundamental para continuar la digestión, por lo que el páncreas se considera una glándula bilobulada y mixta. Es un órgano cuya función está ligada directamente a la digestión y absorción de nutrientes. Tiene dos funciones principales. Como órgano exócrino, secreta una sustancia alcalina y rica en enzimas que favorecen la digestión. Como órgano endocrino, secreta hormonas hacia la sangre que actúan en todo el organismo regulando la homeostasis. La función exócrina del páncreas consiste en secretar de 1 a 2 litros diarios de un jugo alcalino, acuoso y claro, que contiene más de 20 enzimas digestivas. La acción de esta secreción sobre los alimentos es clave para digerir las macromoléculas del quimo para que el intestino sea capaz de absorberlas. Histológicamente, el páncreas se compone de células con funciones específicas. El páncreas exócrino está compuesto por acinos, que a su vez están formados por dos tipos de células con funciones diferentes. Estas células son las células acinares y las células centroacinares. Las células centroacinares tienen la función de producir el líquido alcalino en respuesta de secretina. Esta última se secreta por células del duodeno cuando el quimo ácido llega a su luz. La función de las células centroacinares consiste en hacer básico el pH del quimo, lo cual tiene una función dual: proteger la luz del intestino del pH ácido y brindar un pH óptimo para la acción enzimática. A diferencia de las células centroacinares, las células acinares secretan enzimas en presencia de colecistoquinina y por señales nerviosas del nervio vago. El líquido alcalino que secreta el páncreas es isosmótico. Está compuesto principalmente por sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Mientras que la concentración de sodio y potasio es constante, la relación entre el cloro y bicarbonato es inversa. Cuando el páncreas exócrino es estimulado, sus secreciones son más intensas y a consecuencia el flujo por el conducto de Wirsung es mayor. El bicarbonato entonces no tiene tiempo para reabsorberse y como resultado se excreta en grandes cantidades. Por el contrario, cuando la secreción exócrina es mínima, el bicarbonato se reabsorbe y a consecuencia la concentración de cloro aumenta. Esto es importante debido a que contribuye a mantener el equilibrio ácido-base del organismo. Las células acinares secretan tres tipos de enzimas: las lipasas, las amilasas y las proteasas. Las lipasas tienen su función en la degradación de triglicéridos en glicerol y diglicéridos, compuestos que la bilis puede emulsificar y de esta forma el intestino puede absorber. Las amilasas son enzimas que degradan azúcares complejos hacia monosacáridos y disacáridos. Las proteasas son enzimas que degradan proteínas hacia aminoácidos. La mayor parte de la secreción enzimática de las células acinares consiste en enzimógenos, los cuales son enzimas inactivas. La razón de esto es que si las enzimas fueran secretadas en su forma activa, degradarían el parénquimo pancreático, como el caso de las pancreatitis. La proteasa más importante es la tripsina, que se sintetiza en forma de tripsinógeno.
en presencia de enterocinasa, una enzima que produce el duodeno en su luz. El tripsinógeno se convierte en tripsina. Esto inicia una reacción en cadena, ya que la tripsina, además de degradar proteínas, funciona como una enzima que convierte el resto de los zimógenos en su forma activa. El resultado de este proceso consiste entonces en la degradación enzimática de lípidos, carbohidratos y proteínas en la luz del duodeno, con un pH óptimo que no daña la luz intestinal. El páncreas exócrino es tan efectivo que se calcula excede las necesidades del organismo en un 90%. Esto quiere decir que para que exista una deficiencia en la digestión de estas sustancias, la función del páncreas exócrino debe ser menor al 10%. La función endocrina del páncreas depende de la producción de hormonas por parte de las células que conforman los islotes de Langerhans, que se encuentran dispersos formando grupos de células distintivas entre los acinos pancreáticos. Las células beta secretan insulina, las células alfa secretan glucagón. Las células delta somatostatina y las células EP secretan polipéptido pancreático. Insulina. Es la principal hormona anabólica del organismo. Su principal estímulo para su secreción es el aumento de glucosa en sangre. La mayoría de las células del cuerpo necesitan de insulina para introducir glucosa en su interior. Las células más importantes a este respecto, debido a que contribuyen con mayor medida en la glucemia, son el músculo esquelético, el adipocito y el hígado. El efecto de la insulina es doble. Al mismo tiempo que estimula la síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno, disminuye la cantidad de glucosa en sangre, la cual es nociva en concentraciones elevadas. Glucagón. Es una hormona contrarreguladora de la insulina y su efecto es totalmente opuesto al de esta última. El principal estímulo para la secreción de glucagón es la disminución de glucosa en sangre. Su función, entonces, consiste en preparar al organismo para un estado de ayuno, favoreciendo el catabolismo, lo que ocasionará una gluconeogénesis sistémica. La somatostatina es una hormona cuya acción inhibe la función de otras hormonas. En términos generales, tanto la insulina como el glucagón estimulan su secreción, y esta a su vez inhibe la acción de insulina y glucagón. El polipéptido pancreático actúa en conjunto con la somatostatina para inhibir la función del páncreas exócrino, favoreciendo así a la fase intestinal de la digestión.